las novedades informativas del día, la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural, noticias a nivel nacional e internacional, con el compromiso de llevar a la teleaudiencia información comprometida con la construcción del país. Edición Central. Parque Nacional Sajama. Este sorprendente paraje se ubica en el departamento de Oruro, en la frontera con Chile. Lagunas de altura, extensas planicies, un tipo de flora y fauna específicos son algunas de las características de uno de los destinos turísticos más importantes de Bolivia. Como atractivo natural se destaca el Nevado Sajama, volcán inactivo, el cual se constituye en una de las rutas más codiciadas por los andinistas. Atractivos. Se caracteriza principalmente por los imponentes conos volcánicos de la cordillera occidental en la cual está, como es el Sajama, el más alto del país, y los Payachatas. A su vez, también se destacan las aguas termales en piscinas naturales, el bosque de queñuas, los chulpares, formaciones rocosas y la fauna andina. ¿Cómo llegar? Desde La Paz, pasando por Patacamaya y siguiendo la carretera hacia Tambo Quemado, o directamente desde Patacamaya, desde Oruro por la carretera hacia la localidad de Turco para continuar hacia Cozapa. En este caso, se recomienda ingresar con vehículo propio. Avia Yala Televisión. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Gente que Inspira. Arrancamos esta media hora enfocada en el trabajo independiente, en los emprendimientos personales, en el trabajo que realizan las personas, en favor sobre todo del trabajo social. El día de hoy vamos a hablar de una temática que está íntimamente relacionada con el día a día, sobre todo de los paceños en este momento y por supuesto de todo el país. El tema de la sequía, el tema de la escasez de agua, pero vamos a tratar de enfocarlo de una forma diferente. ¿Qué puedes hacer tú desde casa para poder colaborar de alguna forma a esta problemática que todos los días nos afecta un poco más a todos los paceños y bolivianos? Vamos a arrancar con una pequeña nota introductoria. El día de hoy tenemos, como siempre, jueves de entrevista, un invitado especial que nos va a estar hablando de este tema en específico. Siéntate con toda tu familia, con tus amigos, que el día de hoy vamos a aprender y vamos a tratar de entender un poco mejor en qué consiste esta problemática y cómo es que tú puedes ayudar y poner un granito de arena para evitarlo. Aquí arrancamos hablándote de algunos consejos importantes por si es que te interesa este tema tan importante y particular. Vamos a verlo. Bienvenidos. El agua es una fuente de vida insustituible y fundamental para el desarrollo de la sociedad. Además de ser esencial, el agua es un recurso agotable y cada vez más escaso a escala mundial. Por ello, si logramos disminuir el consumo de agua potable, contribuiremos a preservar el medio ambiente y a mantener la calidad del servicio. Al mismo tiempo, podremos favorecer nuestra condición de vida y construir un importante vínculo solidario. El consumo de agua necesario por persona para vivir se estima en 80 litros diarios. Sin embargo, en la realidad, se consume en promedio 300 litros diario por persona. Un grifo abierto puede llegar a desperdiciar entre 6 y 7 litros de agua por minuto. Un grifo que gotea desperdicia 12.000 litros de agua anuales. Un tanque de inodoro que pierde agua dilapida entre 34.000 y 80.000 litros por año. Así que tú desde casa puedes hacer muchísimo para evitar que el despilfarro continúe. Aquí te damos algunos consejos útiles para el uso racional y solidario del agua potable. Número 1. Hacer un uso solidario del recurso. Dado que el agua se distribuye a través de un sistema de cañerías interconectadas, el abuso de este recurso por parte de un sector perjudica necesariamente a toda la red. Número 2. Cuidar las reservas. Se recomienda mantener reservas de agua tanto en la heladera para consumo y cocción de alimentos como disponible en el tanque.
Número 3. Evitar o restringir actividades como riego de calles de tierra, pavimento, veredas, jardines, autos, etc. Utiliza baldes en lugar de mangueras para regar o realizar la limpieza hogareña, ya que de esta manera no se desperdicia el recurso. Número 4. Evita las duchas largas, los baños en la tina, desperdiciar el agua que queda en la caldera o el hervidor por el simple hecho de estar fría. En época de verano, los días de calor aumentan la demanda de agua potable y, por tanto, la necesidad de evitar su derroche. En esta época, además de ser utilizada para ingesta, preparación de alimentos, higiene y quehaceres domiciliarios, comienza a ser usada con mayor frecuencia en actividades recreativas, como por ejemplo, las piscinas. Sin olvidar que en febrero llega la época de carnaval y con esta, los juegos con agua. Cabe destacar que al tratarse de un recurso limitado, su abuso por parte de un usuario o un sector tiene consecuencias para el resto de los consumidores, como menor presión o falta de agua. Si quieres mejorar la situación, deja de quejarte y comienza a tomar medidas desde casa. El día de hoy hablamos de la problemática del agua. ¿Qué puedes hacer tú desde tu casa? ¿Cómo puedes colaborar para que esta temática no siga siendo un problema en nuestro país? Y para eso el día de hoy tenemos un invitado especial. Estamos con el profesor Enrique Richard, que es una persona que es especialista en esta temática. Muchas gracias por haber venido, por aceptar la invitación. Y bueno, para explicarnos un poco mejor, sobre todo a la gente joven, a la gente que no está relacionada con este tema, ¿en qué consiste? Brevemente, para iniciar, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Ok, mil gracias Joaquina por la invitación. Y sí, como tú bien lo indicas, es una problemática complicada, pero que no es nada difícil de entender. Es complicada por las aristas políticas que puede tener, la falta de planificación y un montón de confusión que por ahí hay también en los medios, ¿no es cierto? Pero para que lo entendamos un poquito, aquí hay que hacer una distinción. Hay que tomar lo que sucede en Bolivia en la parte oriental y en la parte occidental, porque la parte oriental tiene una influencia amazónica y la parte occidental tiene una influencia más del lado del Pacífico. ¿Eso qué significa? Aunque no tengamos todavía la salida al mar, que esperemos tenerla pronto, pero aún así el caprichoso niño ejerce su influencia. Entonces, veamos primero qué pasa en el oriente. En el oriente tenemos la madre Amazonía. La mamá Amazonía es la que cuida el clima de toda la parte oriental boliviana. ¿Cómo la cuida? Imagínate que la Amazonía es una gran esponja. Entonces esa esponja retiene el agua 365 días del año y evapora un promedio de 20.000 millones de toneladas de agua por día. Esa evaporación, ¿no es cierto?, llega a la parte alta de la atmósfera, produce nubes que son las que descargan la lluvia en toda la parte oriental y a miles de kilómetros de distancia también. Para que te des una idea, esa influencia llega hasta la Patagonia Argentina. Entonces no es poca la influencia. Ahora, ¿cuándo cambia esta situación? Empieza a cambiar cuando eliminamos la selva, que es esa esponja, y la reemplazamos por un papelito muy delgadito, que son los cultivos de soya, por ejemplo. Ya. Y para que te des una idea, estamos eliminando un promedio de 60.000 hectáreas de selva al año en favor de la soya. Y de la producción de todo tipo de alimentos. Exactamente, etc. exactamente. Todo lo que sea cultivo es reemplazar una esponja bien impregnada de agua por un delgadito papelito que apenas se impregna de agua. ¿Qué pasa al otro lado? ¿Qué pasa al otro lado? Perfecto. En el otro lado tenemos el niño caprichoso, que cada vez tiene una influencia más grande. Por eso, a principio de año, que yo participé en varios programas, inclusive aquí en Aviala, les comentaba que no es cualquier niño. Los norteamericanos lo bautizaron el niño Godzilla, porque era un mega niño.
Y mientras que todo el mundo estaba esperando que la influencia del Niño desaparezca marzo, abril, cuando mucho, lo que yo dije en su momento fue que iba a desaparecer como mínimo en septiembre, pero que podía llegar hasta fin de año. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Correcto. Y el fenómeno del Niño, para que lo entendamos un poquito, es en el Océano Pacífico nosotros tenemos la influencia de la corriente de Humboldt, que es una corriente fría que viene desde la Antártida y bordea todo el litoral chileno y hasta Perú. A veces los vientos que soplan toda la masa del Océano Pacífico caliente la soplan hacia la parte de Australia y el sudeste asiático. Esa masa, ¿no es cierto?, desencadena lluvias en esa región del Pacífico. Pero a veces los vientos alisios no soplan con tanta fuerza y la masa caliente retorna hacia la costa de América. Y ahí es cuando empiezan a haber lluvias torrenciales en algunas partes, por ejemplo, y en otras extrema sequedad. Incluso la retracción de glaciares, que es lo que ha pasado aquí. Porque no nos olvidemos que la presa de la cual se abastece la ciudad de La Paz tiene una alimentación prácticamente de los glaciares que se derriten, ¿correcto? Sí, claro. Es agua glaciar, más que pluvial. Entonces, la retracción de los glaciares por la aridez y por el cambio climático, porque también ahí está afectándonos el cambio climático, que el año pasado se esperaba que no sobrepase el grado centígrado y logró sobrepasar el grado centígrado. Entonces el aumento de temperatura también ha sido causante de que las condiciones de aridez se acrecienten todavía más. Entonces, por un lado tenemos el Niño que aprieta de un lado y por el otro lado la esponja que desaparece. La esponja que desaparece, correcto. Muy bien, nos vamos a ir a un corte y cuando retornemos, tengo muchas preguntas, sobre todo con la temática enfocada en la gente. ¿Qué puedes hacer tú desde dejar de lavar tu auto en la calle, ¿no? Dejar de lavar la calle con agua? Entonces, y las temáticas que están relacionadas más con el día a día de las personas. ¿Cómo yo puedo ayudar desde mi casa? Perfecto. Nos vamos a ir a un corte y cuando retornemos vamos a hablar de esta temática. No te muevas, esto es Gente que Inspira y no lo olvides, estamos a través de la página oficial de Avia Yala Televisión en internet también, por si quieres seguir esta entrevista desde todo el país. Ya volvemos. Consejos legales. Declarar de manera correcta el objeto social de tu empresa es muy importante. En otros términos, debes declarar la actividad que realiza una sociedad comercial o empresa, tomando en cuenta la actividad económica concreta que realizas y los productos y o servicios que ofreces. Por ejemplo, fabricación de productos de cuero como calzados para damas, varones y niños, maletas, bolsos, billeteras y cinturones. Tomar en cuenta el objeto social de tu empresa es muy importante. La economía rige nuestra vida en sociedad de forma constante. Conocerla y entenderla es clave para desarrollarnos en este mundo. Por ello, concebimos un programa de reportajes económicos, donde se identifica a sus actores y sus acciones. Soy Gabriela Córdoba, conductora del programa Colque Economía Real, y los invito todos los domingos a las 20 horas con 30 minutos. Solo acá por Avia Yala Televisión, donde la información supera la noticia. Ampliamos nuestra cobertura. Ahora en Uyuni, Canal 8, Televisión por Cable. Avia Yala Televisión, donde la información supera la noticia. Literatura fantástica,
ciencia ficción, historia, cine, series, novelas gráficas, videojuegos. Un análisis y apreciación de estas obras desde una perspectiva diferente, amena y juvenil. Revista Gorila. Consejo para los emprendedores. No le des más vueltas y monta ya tu empresa. Si ya has entregado los papeles, aunque no haya pasado todavía por los trámites administrativos, ya puedes comenzar a operar con tu empresa, aprovechando los vacíos legales. Si te esperas a recoger la documentación, puede que dejes en el camino a clientes, periodos de carencia o que salgas en un mes que no puede ser el mejor para tu negocio. El cambio climático, posiblemente las decisiones de las autoridades durante todos estos años son parte de la consecuencia de la escasez de agua en este momento, no solo en nuestro país, sino en diferentes lugares del mundo. ¿Cómo puedes ayudar tú desde casa, más allá de quejarse, de echarle la culpa a todo el mundo? El día de hoy vamos a tratar de entender un poquito en qué consiste ese trabajo y cómo puedes tú buscar una solución desde tu casa, desde tu cocina, desde tu baño. Vamos a hablar, Enrique, ¿cómo se trabaja con esta temática? Yo, desde mi casa, ¿qué puedo hacer ahora que estamos viviendo esta época de escasez? Mirá, Joaquina, qué excelente tu propuesta, porque efectivamente la solución pasa por cada uno de nosotros. No es muy ético estarle echando la culpa a medio mundo sin que cada ciudadano de a pie aporte su granito de arena. Y cada ciudadano de a pie puede aportar un granito de arena. Empezando, por ejemplo, ahora estamos viendo imágenes de una ducha. La ducha, por ejemplo, hay personas que están 2 horas bajo la ducha y encima tiran todo el agua. Entonces, lo justo y necesario. Es decir, una persona necesita como mucho 10 minutos para ducharse y lavarse el pelo. Bueno, yo menos, ¿no? Obviamente. Soy mucho más económico. Pero lo máximo sería 10 minutos. La gente que tiene bañera puede hacer, por ejemplo, lo que hago yo con mi familia, que tenemos bañera y lo que hacemos para bañarnos es llenar la bañera, o sea, con la ducha, que se llene la bañera y después utilizar el agua de la bañera para el inodoro, por ejemplo. ¿Qué es lo que ahora estamos haciendo muchas personas en nuestras casas, ¿no? Correcto, correcto. Pero hacerlo cotidianamente también. Hablemos de este tema. Tenemos acá una diapositiva preparada, yo supongo que lo vamos a poner en este momento. ¿Cómo funciona este mapa así tan amplio que estamos viendo en este momento en pantalla? Correcto, sí. ¿Cómo yo hago algo? A ver, empecemos, mira, la parte superior derecha, ahí dice viajes. Por ejemplo, evitar los aviones. ¿Por qué? Porque el avión es uno de los que más dióxido de carbono genera, que son gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto de invernadero son los que provocan el aumento de la temperatura global. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Por ejemplo, transporte público compartido, autos compartidos. Aquí, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver, por ejemplo, vehículos 4x4 de 8 cilindros manejados por una sola persona. Eso es un desperdicio de gasolina y una generación inútil de un montón de gases de efecto invernadero. Tomando en cuenta que todos los años hay más autos en este país. Exactamente. Entonces, una opción sería, si tienes uno de esos vehículos, compartilo. Otra opción sería tratar de caminar más. Caminamos cada vez menos y eso repercute también en la salud humana, en la obesidad, diabetes, en un montón de problemas. Hipertensión, una de las cosas que más afecta a los paceños es la hipertensión arterial y una de las cosas que mejor regula la hipertensión arterial es caminar, por ejemplo. Entonces, andar en bicicleta y, por supuesto, el tema de los vehículos eléctricos o híbridos,
que ya están en Bolivia y ya están en La Paz. Tenemos un gran maestro que es el profesor Raúl Alvarado, que está promoviendo este tema de los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos y que está capacitando incluso a los mecánicos para desenvolverse justamente en las nuevas tecnologías que vienen. Después del tema de los viajes, que bueno, es el más complejo quizá para las personas adoptar, ¿qué pasa con la casa, el hogar? ¿Cómo funciona? ¿Qué hago yo desde mi casa? Perfecto. En el hogar, por ejemplo, ya dejar definitivamente las bombillas de tungsteno, que son los focos comunes y corrientes. Los amarillos. Los amarillos, correcto. Que son muy baratos, pero que consumen mucha corriente, por ejemplo. Entonces, eso afecta mucho al medio ambiente. ¿Qué tiene que ver eso con el agua? El uso de los focos, ¿cómo se relaciona? ¿Qué tiene que ver con el agua? Mirá qué buena pregunta. A mayor consumo tenés mayor efecto sobre los gases de invernadero y cambio climático. Es decir, aumentamos la temperatura del planeta y la disponibilidad de agua es menor. A mayor temperatura, menor cantidad de agua disponible, ya sea como agua o como glaciares. ¿Me comprendes? Que es lo que pasa aquí en el occidente. Entonces ahí deberíamos usar ni siquiera de bajo consumo. Deberíamos apuntar a las lámparas LED, que son las más frías y las de menor consumo. Y las que además contaminan menos porque no tienen mercurio. Entonces ahí tenemos, lo otro también es el tema de los electrodomésticos. Los electrodomésticos, todos nuestros usuarios, la gente que nos está escuchando habrá visto que las heladeras, los microondas, en fin, todos los aparatos eléctricos tienen una escala con muchos colores que van del rojo al verde. Hay que, antes de comprar, fijarse que tener la máxima calificación verde. ¿Eso qué significa? Que tienen el mínimo consumo posible de corriente. ¿Dónde se ve? Al momento de comprarte está pegado, es una etiqueta que está pegada al frente de todos los electrodomésticos. Y dice clase A, clase B, clase C. ¿Qué tiene que ver la carne? Ahí leo comer menos carne. ¿Por qué está relacionado esto con el tema del agua? ¿Por qué comer carne está relacionado con el agua? Mira qué buena pregunta que has hecho. Resulta que las vacas son las productoras de gases de efecto invernadero que más aportan al cambio climático y aportan más gases de efecto invernadero que todo el parque automotriz del planeta Tierra todo junto. Mira lo que te digo. Son los gases de las vacas. Las vacas evacúan metano. Y el metano es entre 23 y 25 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Entonces, las vacas, mientras más consumes carne, más vacas se crían para responder a ese consumo, ¿correcto? A la demanda. Y las vacas son las que están en estos momentos en primer lugar en producción de gases para el calentamiento global. Y hemos dicho que el calentamiento global es el que está actuando en forma sinérgica con el Niño y provocando las grandes sequías ahora en el occidente boliviano. Nos vamos a ir a un corte. Cuando retornemos vamos a tratar de mostrar alguna cosa más de este cuadrito. De todas formas, si tú te interesa conocer más sobre este tema, te lo vamos a estar ampliando a través de nuestras redes sociales. Ya volvemos. Hablando de redes sociales, esta es la pareja de hoy, Facebook y Twitter. La red social que mayor influencia tienen los consumidores al momento de realizar una compra es Facebook. De acuerdo a una encuesta elaborada, un 70% de los encuestados siguió la recomendación recibida mediante Facebook, contra un 10% de Twitter y un 6% de YouTube. Pero Twitter también se ha convertido en una excelente herramienta de negocios. Esta red de microblogging permite al usuario dirigirse a los interesados en alguna empresa, utilizando herramientas de búsqueda mediante palabras clave. Ha demostrado mejorar los servicios de atención al cliente de importantes empresas de marca mundial. Su mayor poder es promover y atender soluciones en tiempo real.
Es el inicio de una nueva aventura con una promesa. Tengo que volver sano y salvo. Mis hermanos y mi madre me necesitan. ¡Alto disparo, carajo! Minutos de noticias al instante, haciendo un recorrido por los hechos que marcan nuestra jornada, informando clara y objetivamente las noticias más relevantes del panorama nacional e internacional. 30 minutos. El día de hoy, en nuestro jueves de entrevista, nos ha acompañado el profesor Enrique Richard. Lamentablemente el tiempo es muy corto como para hablar de una temática tan amplia. Vamos a tratar de ampliarla a través de redes sociales, así que a estar atento. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Dónde encontramos más información si es que estamos interesados? ¿Cómo yo puedo educarme un poco más si tengo el interés a partir de acá en adelante? Gracias, Joaquina. Y sí, efectivamente, bueno, a mí me pueden encontrar, me pueden googlear en internet poniendo mi nombre y apellido, aparecen mis blogs, que tengo un blog de educación ambiental, de biodiversidad. Entonces yo comparto inclusive todos los libros que he publicado en papel, están en PDF, ya sea en estos blogs o en mi página de ResearchGate. Para cerrar el día de hoy, un mensaje cortito, importante a la gente de a pie que en este momento está sufriendo de la escasez de agua en la ciudad y bueno, en el resto del país. Ok, mira, Joaquina, el tema es bastante sencillo. Hoy cualquier ciudadano de pie paga por medio litro de agua potable lo mismo que por un litro de gasolina. Entonces tenemos que concientizarnos del valor del agua. Tenemos que darnos cuenta que no podemos estar en una situación coyuntural donde no hay agua y ahora nos asustamos. Tenemos que prever que esto va a seguir pasando en la medida que el cambio climático avance y no hagamos nada para cambiar esta situación. Entonces, todo ciudadano de pie tiene que pensar en sus hijos, en sus nietos y legarles un mundo mejor. Y para eso necesitamos de una conciencia ambiental, darnos cuenta que no podemos seguir perjudicando a la Pachamama y que no va a traer consecuencias. Entonces, invitar cordialmente al ciudadano de a pie a que seamos conscientes, que cuidemos nuestros recursos, porque si no lo hacemos no tenemos futuro, no tenemos mañana, ni para nosotros ni para nuestros hijos, que es lo más importante. Muy bien, muchas gracias por haber venido. Nosotros cerramos el día de mañana, tenemos el viernes el resumen de la semana y ya lo sabes, tienes esta información a través de la página oficial de Gente que Inspira desde el día de mañana. Que tengas un lindo resto de jornada y ya lo sabes, a tomar conciencia un poquito y a cuidar absolutamente todo porque todo está relacionado. Nos vemos mañana, chao, chao. Idea Shots. Melanie Fiona es una cantautora canadiense de R&B de padres guyaneses, pero ella creció en Toronto, donde estuvo familiarizada con el ambiente musical desde su casa. A continuación escuchamos una versión acústica de It Kills Me, propia de Melanie Fiona. Hasta el próximo Idea Shots. Problems when you don't come home at night. But when you do, you always start a fight. But I can't be alone. I need you to come on home.